Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente reunidos para dar a conocer la palabra de Dios. Esta vez, en esta mañana, vamos a tener el estudio bíblico, el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Sofonías. Y comenzamos con el capítulo 3, versículo 17. Tu Dios está contigo, y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. El mismo Dios que calla de amor en tu vida es el mismo Dios que canta de gozo por la felicidad que le hace sentir. Tremendo este texto bíblico. Pero esta experiencia no vendría a Israel a no ser que un mensaje de juicio del Dios de amor lo sacudiera y lo volviera a él. Para hablar del mensaje profético de Sofonías, tenemos que hablar sin duda también del rey Josías y de la reforma del culto a Jehová en Judá. Por muchos años había reemplazado el culto al Señor por el culto de los dioses paganos. Durante el reinado de Josías se eliminó la idolatría, se reparó el templo, apareció el libro de la ley que por muchos años había estado perdido y el culto al Señor fue restaurado. Josías era un muchachito que inició su reinado siendo un niño de 8 años, aproximadamente entre los años 639 al 608 a.C. Tuvo como abuelo al rey Manasés, el rey judío más perverso y cruel de la historia de Israel. Este hombre reinó durante 55 años. Luego de su muerte, le siguió en el trono su hijo Amón, quien también siguió las malas costumbres de su padre. Pero este último, Amón, no duró mucho tiempo en el trono, porque fue asesinado aproximadamente a los 2 años de haber asumido el trono. Luego de su muerte, fue puesto en el trono Josías. Cuando creció y se hizo muchacho, tomó las riendas del gobierno y empezó a hacer una renovación espiritual. Sin duda alguna, afectado muy gratamente por el mensaje directo de Sofonías. El marco histórico en el que se encontraba Josías era devastador. Fueron muchos años donde los asirios introdujeron el culto a sus dioses, y por si eso fuera poco, Manasés y Amón, reyes judíos, establecieron el culto a Baal y a Moloc. Paulatinamente, el pueblo de Dios se fue relajando y tomando las prácticas religiosas de sus enemigos. Hasta tomaron sus modas como suyas propias. Israel practicó la magia, la adivinación, la hechicería, consultó a los muertos. Dice la Biblia, se empeñó en hacer lo malo ante los ojos de Dios para provocarlo a ira. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de un pueblo pagano. Estamos hablando del escogido del Señor para hacer sal y luz a los pueblos. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel hizo pasar a sus hijos por fuego. La religión astral se hizo tan popular que el rey Manasés mandó levantar altares sobre el techo del templo
para adorar al sol, a la luna, las estrellas y los signos del zodíaco. Josías fue uno de los mejores monarcas de Judá. En medio de este ambiente deprimente y calamitoso, Dios levanta a un profeta llamado Sofonías para hacer volver el corazón de su pueblo. Y aquí tenemos la primer verdad espiritual. Cuando Dios quiere reformar vidas, llama a un hombre o a una mujer para hacer el trabajo de Dios. Tal vez el ambiente en el que te mueves no sea tan diferente al de Sofonías, al que Sofonías encontró. Indiferencia, apatía, hechicerías, consultar a los astros. Pero Dios te llama a ser instrumento de esperanza. ¿Qué es ser instrumento de esperanza? Es dar palabra de ánimo y de consuelo al enfermo que está en terapia intensiva. Es ese rayo dorado de sol que atraviesa la más oscura tormenta. Es esa primer flor de primavera que aparece en una rama aún cubierta por la nieve. Así fue Sofonías para su generación, como un rayo de luz en medio de la tormenta del pecado. Fue oído por el rey Josías y Dios movió su corazón para iniciar en Israel un avivamiento. ¡Qué maravilloso eso! ¿Quién hubiera podido pensar que alguien... Y el rey, justamente el rey, en ese tiempo el rey de Israel, iba a escucharlo? Pero así fue. Y el Señor, el Espíritu Santo, movió su corazón para hacer una reforma religiosa. Dice 2 Crónicas, capítulo 34, versículos 2 y 3. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, todas fueron derribadas. Posteriormente se encontró el libro de la ley. Y aquí vemos la mano poderosa del Espíritu Santo, cómo movió ese escenario. Se encontró el libro de la ley, la palabra de Dios. Y el rey Josías se humilló ante Dios, lloró en su presencia y dispuso su corazón a guiar al pueblo al conocimiento de Dios. El Señor te dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Yo soy el que toco los corazones. Solo ve y habla de mí. La segunda verdad espiritual es cuando Dios quiere reformar las vidas, les dice que hay un juicio divino. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor perdona el pecado y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dice en Sofonías capítulo 1, versículo 12, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan muy cómodos en sus pecados. Ni el dinero, ni los políticos, ni las mejores relaciones o contactos te podrán librar del juicio divino si no tienes al Señor. El Señor nos quiere librar de ese juicio. Él es lento para la ira,
pero rápido en misericordia. Dios quiere salvarte de ese juicio, de una muerte eterna, de una muerte para siempre. En la eternidad, solo la obra redentora de Cristo a nuestro favor importará. No importarán los contactos, ni el dinero, ni la fama, pero sí la obra poderosa de Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Qué debo hacer para salvarme del juicio eterno? Tenés que tomar decisiones firmes. Orá conmigo, repetí conmigo. Reconozco que he pecado y que mi pecado me trae juicio y condenación. Acepto la obra de Jesús en la cruz del Calvario a mi favor. Me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón y a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. La tercera verdad es: cuando Dios quiere reformar vidas, trabaja con un remanente fiel. Y aquí entra a obrar la importancia de la iglesia fiel. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese remanente? ¿Y cuáles son sus características? Primero, son los que le sirven a Dios de común consentimiento. Son aquellos con los cuales Dios puede contar. En el versículo 9 del capítulo 3 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, o todos juntos le adoren. Son aquellos hermanos, son aquellos hijos de Dios que tienen un corazón purificado. Son aquellos que tienen un corazón ministrable para amar, para servir, para estar en medio del cuerpo de Cristo. Es un pueblo quebrantado, que ha sido tratado, trabajado por el Señor. Cuando tu corazón es purificado, tus palabras también lo son. Permite al Señor purificar tus labios y tu lenguaje. Los que antes habían adorado a sus ídolos, sus nombres estaban en sus bocas, en su lenguaje, mas ahora solo adorarán al Cordero de Dios. El lenguaje de la palabra de Dios, de los nombres del Señor, estarán en sus labios. Es un pueblo que trabaja unido y en equipo. Ese es el remanente fiel. En segundo lugar, la segunda característica es que sirven a Dios con humildad. Dice el versículo 12: quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Sirven a Dios con justicia y sin temor. Esta es la tercera característica. Dice el versículo 13: los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán, ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros, sin que nadie los atemorice. Esa es nuestra victoria por vivir en Cristo Jesús. La cuarta característica: sirven a Dios ministrados por el Espíritu Santo. Sí, somos ministrados para adorar y servir a Dios. Dice el versículo 14: canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén.
Pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Cantas fuertes. Al Señor le interesa, le importa que cantes fuerte. ¿Por qué? Porque hemos sido sanados, hemos sido liberados de culpas, liberados de complejos, inseguridades, baja autoestima. Ellos tienen su identidad en Cristo. Tenemos esa identidad en el Señor. Si el enemigo te confundió en tu sexualidad, sé libre. Canta fuerte. Si tuviste prácticas homosexuales, sé libre. Decí dentro tuyo y a una viva voz: si sos mujer, soy mujer de Dios. Y si sos hombre, soy varón de Dios. Permite que Dios reestructure tu imagen de vos mismo, de vos misma, a la identidad que Él te ha dado. En el versículo 17, el texto con el cual iniciamos el mensaje, dice así: tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Sí, nosotros movemos el corazón de Dios. Nosotros lo hacemos a Él feliz. No siempre escucharás su voz. A veces Él guarda silencio, pero lo hace por amor, para que le busques más, para que madures más en la fe, para que creas más a su palabra, para que le creas a Él y no tanto en tus sentimientos, en lo que vos sentís, en tus emociones. La palabra del Señor dice: he aquí, yo estoy contigo todos los días. Pero también ese que calla de amor dice, promete que Él te rodeará de sus cánticos y te hará saber la felicidad que le hace sentir. Por eso, porque sos parte del remanente fiel, Él te promete vengarse de tus enemigos. Dice Romanos: yo pagaré, dice el Señor, pagaré a tus enemigos, les daré la recompensa. El Señor te defenderá, te dará buena fama, serás conocido como una persona digna, de buen nombre. El Señor te promete darte bienestar. El mensaje de condenación con el que profetizó Sofonías ahora se vuelve un mensaje de esperanza, un cálido mensaje de esperanza, un mensaje con el que Dios quiere bendecirte. Si los políticos de hoy, los líderes de la iglesia de hoy, llegaran a oír un mensaje de un profeta de Dios, el mensaje probablemente sería como el de Sofonías. Vamos a clamar al Señor. Vamos a buscar su rostro. Ora juntamente conmigo. Señor, me determino a ser parte de este remanente fiel con el cual quieres trabajar. Quiero servirte y amarte incondicionalmente. Quiero servirte con un corazón ministrado, con mi identidad sanada y restaurada. Quiero que te alegres de mí y que cantes de felicidad por mí, que me rodees con tus cánticos. Recibo por fe todas estas bendiciones,
porque yo soy parte de tu remanente fiel. Que el Señor te bendiga.